Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta charla. Hoy les vamos a hablar sobre la ciudad que enseña, territorio y cultura. Mi compañera Ximena y Paola Durán. Bueno, déjala ya. Bueno, hoy en esto que les voy a hablar sobre la ciudad, les vamos a presentar al docente Jorge Iván Orozco. Es docente de la Universidad de Antioquia. Él se ha dedicado pues durante toda su vida a hacer recorridos por la ciudad, donde ve a la ciudad como una forma de aprendizaje. Siempre el territorio o el contexto le aportan a la ciudad desde la interacción entre las personas, desde la cultura, desde la gastronomía, desde los bailes, desde la idiosincrasia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el profesor Jorge empieza la investigación hablando, él dice que el miedo fue una como de las condiciones que le dan a él una forma de indagar en la ciudad, sobre todo cuando la ciudad se estaba viviendo procesos de narcotráfico, donde todo el mundo tenía mucho miedo porque explotaban bombas, porque mataban gente. Entonces él se preguntó, listo, hoy voy a hacer un recorrido, y empezó a salir a las calles solo en la noche, a mitad de la noche, a ver qué pasaba en la ciudad, si la ciudad tenía vida. Sobre todo pues en el centro de la ciudad, que a veces las personas creemos que la ciudad no tiene vida en la noche. Y bueno, y con todo este contraste entre lo que estaba sucediendo y el miedo que se generaba, pues él ve en la ciudad como una oportunidad de mirar este territorio como forma de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, dentro de lo que él plantea, él evidencia que hay una gran diversidad en la ciudad, porque además empezaron a haber también desplazamientos de municipios o de pueblos hacia esta ciudad, y llegaban al terminal del norte. Ahí cerca se empezaron pues como a ir asentando diferentes culturas, porque era pues como lo más cercano que les quedaba. Entonces desde ahí se empieza a dar una gran diversidad en esta ciudad, además que inicialmente era como una ciudad de paso, porque la ciudad real, llamémosla pues así, era Santa Fe de Antioquia, que era una ciudad o un pueblo minero, pero donde se comercializaba era en la ciudad de Medellín. Bueno, entonces Moravia es uno de los lugares que son representativos para el profe Jorge desde la confluencia de diferentes poblaciones con gran diversidad. Moravia era el basurero de la ciudad de Medellín. Lo que pasa es que no se esperaba que la ciudad iba a crecer tanto. Entonces, el basurero se creó, cuando se creó, pues estaba supuestamente lejos, pero luego fue quedando como en el centro de la ciudad. Y allí, todas estas personas que llegaban al terminal del norte empezaron a irse asentando
en ese basurero, porque también la basura pues era una forma de adquirir dinero por la venta de elementos reciclables y les daba el sustento. Entonces allá empezaron a ir construyendo diferentes lugares. Formaron como una ciudad, como si fuera un pequeño pueblo, pero de diferentes personas, de diferentes lugares, de diferentes culturas, con diferentes tradiciones. Y en este lugar pues se empezó a dar una gran gastronomía, bailes, se conjugaban el folclore, pero hubo un momento en el que los alcaldes pues empezaron a darse cuenta que toda esta gran población que se había asentado en este basurero pues ya era una situación problemática, porque además el morro estaba lleno de gases tóxicos, de lixiviados, y esto pues era tóxico y dañino para las personas. Por lo tanto, tuvieron que empezar a hacer como una negociación con la población, de tal manera que pudieran ir a otro lugar y se les asignó unas viviendas que tenían que cumplir como unos requisitos para poder asignarles esas viviendas. Estas viviendas fueron ubicadas como más a la periferia de la ciudad, que es Pajarito. Allí las personas fueron llevadas para allá, pero aún así ellos volvían al basurero. Incluso la misma alcaldía les puso un bus que pudiera traerlos desde Pajarito hasta Moravia para que ellos pudieran seguir laborando. Bueno, entonces con toda esta negociación las personas continuaron con sus labores y hubo una problemática grandísima, porque allí en Moravia pues había en una sola vivienda habían hasta 15 familias, y ahora pues cuando las trasladaron hasta allá, hasta Pajarito, ya estaban divididas, pero hicieron negocios como por ejemplo venirse nuevamente para este territorio, o sea, para el gran basurero, y finalmente alquilaban las casas allá más en el otro lugar. Entonces eso generó grandes problemáticas, pero aún así, con todas estas problemáticas, fue un gran enriquecimiento cultural para Medellín. Siguiente. Bueno, otro sector emblemático que plantea el profesor Jorge es el sector de Guayaquil, ya que allí es pues como una zona, bueno, coloquialmente lo llamamos el Hueco, pero es un gran centro de comercio, y siempre ha sido pues como de esta manera, y ha sido pues como el motor económico de la ciudad. Lovaina es otro lugar emblemático o reconocido por el profe Jorge como importante en la ciudad, porque a Lovaina llegaban muchos extranjeros para comercializar, pero Lovaina era visto como si fuera un lugar de prostitución. Allá grabaron una mujer de 4 en conducta. Entonces, y no era porque ellas fueran prostitutas, ellas eran mujeres que eran damas de compañía, incluso pues hablaban varios idiomas
por el asunto que venían los extranjeros a la ciudad, y pues ellas los atendían, les traducían, pero fueron catalogadas y el sector como tal, Lovaina, fue considerado y estigmatizado como si fuera un lugar de prostitución, lo cual pues puede tener otra connotación, además de que se enriquecía la cultura de Medellín con la llegada de extranjeros. Bueno, aunque en Medellín en la actualidad se considera que el parque principal es el Parque Bolívar, en realidad no es el Parque Bolívar, sino el Parque Río, que es más conocido como donde está la Gorda Botero, porque allí fue donde estuvo la primera obra de Botero. Entonces es muy conocido de esta manera. Y pues allí también se generaba mucho encuentro cultural, porque también se acercaban allá las personas de diferentes lugares pues a hacer negociaciones. Bueno, por ahora yo termino, ahora le doy la palabra a mi compañera Ximena. Muchas gracias por su atención. Recuerden llenar la asistencia y ahorita pues después de mi compañera me colaboran por favor llenando la encuesta. Gracias. Gracias.